Bueno, vemos las páginas 106 y 107. Aquí os habla del sistema de referencia euclídeo. El sistema de referencia euclídeo ya hemos hablado de él y está formado por el punto 00, que es el origen de coordenadas, y la base canónica IJ, de la que ya hablamos. Esto tenéis aquí el dibujo, es decir, la base canónica son dos vectores, uno que se llama I, que es horizontal, paralelo al eje X, y otro que se llama J, que es paralelo al eje vertical Y. Esos vectores son linealmente independientes entre sí, puesto que no son paralelos, y tienen módulo 1, y es lo que forman el sistema de referencia que se llama. Es con respecto a esta base, vamos a escribir las coordenadas de cualquier vector. ¿Cómo se hacía eso? Ya lo comentamos. Voy a ir, por ejemplo, a este caso, el vector OC. El vector OC se escribe como menos 3i, aquí lo tenemos, menos 3i, menos 2j. Entonces, si este vector OC lo obtenemos haciendo el número menos 3 por el vector i, menos 2 por el vector j, entonces ese vector que se obtiene se dice que tiene coordenadas menos 3, menos 2, el menos 3 y el menos 2 son los coeficientes estos que llevan aquí en la combinación lineal la i y la j, ¿vale? En ocasiones veréis los vectores escritos de esta manera, haciendo referencia a su combinación lineal con la base ij, y otra forma, y en otras ocasiones los veréis escritos de esta forma, ¿vale? En forma de coordenadas. Bien, este vector C, que es este que está aquí dibujado, hace este movimiento. Entonces, ya sabéis que los vectores hemos dicho que estamos hablando de vectores libres. Es decir, que este movimiento, el movimiento menos 3, menos 2, que consiste en que si os fijáis aquí yo hago menos 3, me desplazo 3 unidades horizontalmente hacia la izquierda, porque es menos 3. Y como es menos 2, me desplazo 2 unidades hacia abajo. Ese es el movimiento menos 3, menos 2, que indica el vector C. Ese movimiento es un vector libre, lo podemos hacer aquí, o lo podemos hacer aquí, o lo podemos hacer aquí, por ejemplo, ¿vale? Es el mismo movimiento, las mismas unidades que nos desplazamos en la misma dirección, sentido, módulo, todo igual. Todos estos vectores son equipolentes, es decir, tienen el mismo módulo, dirección y sentido, y tienen las mismas coordenadas. Es decir, este es el menos 3, 2, este es el menos 3, 2, este es el menos 3, 2, y este también es el menos 3, 2. Y todos los que dibujemos iguales serán de coordenadas menos 3, 2. Bueno, pues de todos esos, el que se llama vector de posición es el que cuando yo lo dibujo le hago coincidir el origen del vector justamente con el punto 0, 0, que es lo que se llama el origen de coordenadas. Bueno, y da la casualidad de que cuando yo dibujo este vector, el puntito al que llega tiene como coordenadas, eso ya lo he comentado en un vídeo anterior, lo comenté brevemente, tiene como coordenadas las mismas menos 3, menos 2 que tiene el propio vector, que no es la misma cosa las coordenadas de un punto que me indican la posición del punto, el punto menos 3, menos 2 está justo en esta posición, menos 3 de la X, menos 2 de la Y, y el vector menos 3, menos 2 significa que yo hago un movimiento de 3 unidades a la izquierda, 2 abajo. Son conceptos distintos aunque se escriban igual, ¿vale? Entonces, casualmente, si yo dibujo de todos los vectores menos 3, menos 2, el que se llama de posición, que va aquí, termina justamente en un punto que tiene las mismas coordenadas que tenía el vector de posición. Bueno, yo creo que ya he insistido en esto bastante, se entiende lo suficiente. Vamos a venir aquí a ver cómo hallar las coordenadas de un vector. Aquí está, cuando conozco los dos puntos, su origen y su extremo. ¿Ve? Entonces, la fórmula es esta. Bueno, ¿y esto qué me pone aquí? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo el punto A, que es el origen, y el punto B, que es el extremo. Es decir, que tengo un vector como este de aquí, que va de A a B, ¿vale? Tengo un vector que va de A a B. Entonces,
Para hallar, voy a hacer un pequeñito esquema, ¿vale? Que no es acorde con la realidad, no es más que un esquema. El punto A y el punto B no estarían ahí, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que este fuera A, que este fuera B. El vector que va de A a B va a tener unas coordenadas, ¿vale? ¿Cómo las hallo? Pues es muy fácil, cojo las coordenadas del punto del extremo, el B, y le resto las coordenadas de A. Eso es lo que pone aquí arriba en esta fórmula, aunque no lo parezca, ¿vale? Bien, estos son las coordenadas de B, por lo tanto, voy aquí. Y la primera coordenada de mi vector la hallo restando a la primera coordenada de B, que es menos 2, le tengo que restar la primera coordenada de A, menos 3. Por eso aquí pone menos 2, que es la primera coordenada de B, menos 3, que es la primera coordenada de A. Para hacer la segunda, me voy a la segunda coordenada de B, que es un 1, y le tengo que restar la segunda coordenada de A, que es un menos 2. Es decir, la primera coordenada de B, que es 1, menos la segunda, perdón, es que lo que he dicho la primera, la segunda coordenada de B, que es un 1, le resto la segunda coordenada de A, que es un menos 2. Como me queda menos menos, pues será más. Y esto que aparece aquí es el vector, coordenadas del vector que va del punto A al punto B. Recuerdo, o nuevamente ya insisto, en que si yo dibujo ese mismo movimiento en otro lugar, que no sea yendo del punto A al punto B, resulta que va a tener las mismas coordenadas, como si lo dibujo aquí o en cualquier otra parte. El mismo movimiento, ¿vale? Vectores equivalentes, mismo vector libre, etcétera, etcétera, mismas coordenadas, todos ellos. Bien, sobre esto de hallar las coordenadas, tenéis un par de ejercicios en la siguiente página, un par de ejercicios resueltos. Por ejemplo, este ejercicio de aquí dice, calcula las coordenadas de los vectores A, B, C, F para los puntos. Bueno, pues es lo mismo que hemos hecho. Voy a hacer uno cualquiera, por ejemplo este, ¿no? Nos dan los puntos A y B y nos dicen hallar las coordenadas del vector AB. Para hacer eso tengo que restar. A las coordenadas de B, veis que eran 3, 5, ¿no? Pues estas son las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Entonces, cuando hacemos 3 menos 0, en la primera de esta menos la primera de esta, 3 menos 0 nos da 3, ¿vale? Y cuando hago 5 menos 3, me da 2. Ya está. Y ya tendríamos el vector AB, que es 3, 2. Aquí está dibujado, por ejemplo, mirad, se ha dibujado aquí, si esto ya no es un esquema, esto es un dibujo bien hecho. El punto A es este, que era el puntito que tenía como coordenadas 0, 3, aquí está 0, 3. Y luego teníamos el punto 3, 5, el punto 3, 5, aquí está el 3, 5, este es el punto 3, 5. El vector AB va del punto A al punto B. Fijaos que nos ha salido que tenía como coordenadas estas de aquí 3, 2. Hemos dicho que las coordenadas de un vector son la descripción del movimiento que hace, ¿vale? Es decir, este avanza 3 unidades a la derecha. ¿Por qué? Porque la primera coordenada es 3 positiva, miradlo. 3 unidades a la derecha, estamos avanzando. Y 2 hacia arriba, ¿por qué? Porque la segunda coordenada es 2 positivo, ¿veis? Este vector realmente se está desplazando 3 en horizontal a la derecha y 2 en vertical. Ese es el significado de las coordenadas de un vector. Luego otro tipo de ejercicios es como, por ejemplo, bueno, hemos visto cómo se haría el 7, vamos a ver cómo sería el 9. El 9 a veces, bueno, los ejercicios de arriba de coordenadas nos han dado los dos puntos, las coordenadas del punto de origen, las coordenadas del punto de destino, el extremo, y nos piden el vector. Bueno, pues en este caso resulta que nos dan las coordenadas del vector y las coordenadas del punto origen. A es el punto origen. Y lo que me están pidiendo es hallar las coordenadas de B. Es decir, en un dibujo es como si la situación fuese esta. Me están dando las coordenadas del punto A, del punto origen, que resulta que me han dicho que son menos 2, menos 1.
menos 2, menos 1, ¿vale? Y el punto B, no conozco sus coordenadas, me piden hallarlas. Sin embargo, en este caso, sí me están dando las coordenadas del punto AB, ¿vale? Que son estas, 4 menos 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es al punto B, cuyas coordenadas no me dan, las llamo XY. Es decir, al punto B, cuyas coordenadas tengo que hallar, les pongo nombre. Pues ¿qué nombre, qué mejor nombre que la XY de toda la vida? Pues XY. Y entonces decimos, oye, pues mira, para hallar el vector AB, ¿qué teníamos que hacer? Restar B menos A, ¿no? Es decir, la X, esta X de la B, primera coordenada, menos la primera coordenada de A. X menos menos 2, aquí está puesto, X menos menos 2. Eso es lo que tendríamos que hacer para hallar las coordenadas del vector AB. Y tendríamos luego que coger la segunda coordenada de B, que es una Y, y restarle la segunda coordenada de A, que es menos 1. Es decir, Y menos menos 1. ¿Vale? Es decir, aquí pone que para hallar el vector AB tienes que hacer las coordenadas de B menos las de A. Cuando hagas esto, lo que te va a dar el 4 menos 5 son las coordenadas de A, B, que nos las daban, recordad aquí, lo recordáis aquí al inicio, nos daban las coordenadas de A. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Un sistema. Dice, bueno, pues entonces, si estas dos cosas son iguales, ¿vale? Esta primera coordenada vale 4. Es decir, X más 2 vale 4. Y aquí me aparece una primera ecuacioncita. Y la segunda coordenada vale menos 5. Y de ahí me aparece otra ecuacioncita. Y de aquí ya encuentro la X y la Y, que eran las coordenadas de B. Ya tengo, por lo tanto, la solución a este ejercicio.